Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy vamos a trabajar la experiencia 6 del mes de agosto. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. La actividad de hoy es la actividad 1, los fenómenos naturales y sus impactos. El área que trabajaremos es ciencia y tecnología y nuestro tema es explicamos las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas de lluvia. La sesión es para estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a partir de la búsqueda de información científica y saberes tradicionales. Aprenderás a reflexionar sobre la cultura de prevención, considerando que una comunidad puede estar en riesgo de sufrir desastres relacionados con los fenómenos naturales. ¿Qué debo tener en cuenta para lograr lo que voy a aprender? Comprender las causas del calentamiento global y su relación con la tormenta de lluvia en base a información científica. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales, por ejemplo nuestro cuaderno, nuestra hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Luego de haber leído las noticias sobre el huaico ocurrido debido a las intensas lluvias en la localidad de Chau, en Virú, y sobre las consecuencias que ha generado en la comunidad, ahora te invitamos a indagar en fuentes confiables cómo se producen estas tormentas de lluvia y su relación con el calentamiento global para que comprendas este proceso y lo expliques. Empecemos. Alice y Luis viven en el caserío del distrito de Chao en Virú. Ellos llevan sus ovejas a pastar. Cuando llegan a las cataratas, ambos contemplan el paisaje. También observan la crecida del río Chao y se sorprenden por las inundaciones que han afectado los cultivos. Al caer la tarde, Luis le dice a Alicia que deben regresar muy rápido a casa porque se avecina otra tormenta. Él ha visto el cielo cargado de nubes grises y las lluvias ya no son como antes. Reflexiona sobre las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué crees que se han presentado las inundaciones? Así es, por la crecida de los ríos debido a las lluvias. ¿Por qué Luis regresa a casa al ver las nubes grises? Porque las nubes grises dan indicios de las lluvias. ¿Qué indica el color gris de las nubes en tu comunidad? Que se aproxima una gran tormenta. ¿Por qué crees que Luis indica que las lluvias ya no son como antes? Porque las lluvias han aumentado en estos últimos años. Acompaña a Luis y a Alicia a investigar. Aquí tenemos la pregunta generada justamente a raíz de su inquietud por saber justamente por qué las tormentas de lluvia se presentan más frecuentes. Ahora organiza tus ideas y escribe tus posibles respuestas. Escribe en tu cuaderno o hoja de uso la siguiente pregunta y tu respuesta. ¿Por qué crees que las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? Porque en estos últimos años las lluvias se han incrementado debido al calentamiento global. Recuerda que esta pregunta luego vas a contrastarlo después de haber leído toda la información científica que te presentamos en esta sesión. Esta pregunta solamente es una pequeña predicción de lo que tú de repente conoces o sabes acerca de este tema. Ahora, para responder a la pregunta que investigarás, lee esta primera infografía sobre el calentamiento global. Observa cada imagen y lee detenidamente. Puede ayudarte un familiar. Por ejemplo, calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra, que se aprecia en los océanos y la atmósfera. Ha existido desde siempre, sin embargo, debido a las actividades de las personas, la Tierra está cada vez más caliente. Y eso justamente empieza en esta parte, ¿no? 1. El Sol irradia su energía a la Tierra y océanos. Como observamos en esta imagen. Luego 2. La energía llega a la Tierra y los océanos. 3. Una parte de la energía regresa al espacio. Pero otra parte de esa misma energía la absorbe el CO2 o dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono justamente se forma por el humo de las fábricas,
por los incendios, la tala de árboles, el humo de los carros y la quema de petróleo. Cuarto, hay aumento de temperatura cuando los gases se acumulan en la atmósfera y atrapan el calor. Por eso, al subir la temperatura, los fenómenos naturales, como las sequías, las tormentas, las heladas, los friajes, etc., se presentan con más fuerza y peligro. El aumento de la temperatura del planeta es provocado por las emisiones a la atmósfera de los gases derivados de las actividades humanas que provocan las variaciones en el clima, la temperatura, el viento, las precipitaciones, etc. Como verás, los fenómenos naturales cambian, se vuelven más fuertes, seguidos e intensos. A todos estos cambios se les llama cambio climático. Escribe en tu cuaderno o hoja de reuso las siguientes preguntas y tus respuestas. Veamos. ¿Cómo se produce el calentamiento global? Así es, se produce debido a que gran parte de la energía, el calor que emite el Sol, se queda en la Tierra, dentro de su atmósfera. ¿Por qué se ha incrementado? Se ha incrementado porque el dióxido de carbono ha aumentado y no deja que el calor que emite el Sol a la Tierra regrese al espacio. Continuaremos con las otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué ocasiona el calentamiento global? Así es, lo ocasiona el aumento de la temperatura del planeta, que es provocado por las emisiones a la atmósfera de los gases derivados de las actividades humanas que provocan las variaciones en el clima. Por ejemplo, la temperatura, el viento y las precipitaciones, etc. ¿Qué crees que pase en la Tierra si la temperatura sigue aumentando? Así es, al subir la temperatura, los fenómenos naturales como las sequías, las tormentas, heladas y friajes, etc., se presentan con más fuerza y peligro. Ahora que ya conoces por qué se produce el calentamiento global, te invito a leer detenidamente la segunda infografía. También puedes pedir ayuda a un familiar para que puedas leerla. ¿Cómo se producen las tormentas de lluvia? Bien, aquí vemos justamente la imagen y vamos a empezar primero con esta parte que indica que la superficie terrestre y el mar se calientan. 2. El aire cálido y húmedo asciende en forma de espirales hacia la atmósfera, obviamente. 3. El aire en la atmósfera se va enfriando y esto va a generar, en algunos casos, lluvias torrenciales, vientos fuertes, rayos y relámpagos, o también puede ser que provoquen las granizadas. 4. El vapor de agua se va convirtiendo en líquido. Y 5. Se empieza a crear la nube de tormenta llamada cumulonimbus. Cuando la lluvia se presenta con rayos y truenos en la atmósfera, se le conoce como tormenta. ¿Qué es cumulonimbus? El cumulonimbus es una nube que se forma de manera vertical. Es la nube más grande y poderosa que podemos contemplar en la atmósfera y posee un color oscuro. Mantiene suspendidas gotas de agua y hielo. Esta llena el aire con humedad y puede tener un tamaño de entre 18 y 20 kilómetros de altura. Aquí en la imagen nos podemos observar que esta nube es justamente grande que aparece en esta parte superior de la infografía. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Bien, por ejemplo, para ello vamos a revisar nuevamente la infografía. Y esta es la primera pregunta. ¿Cómo se producen las tormentas de lluvia? Aquí en la infografía vemos que está enumerada justamente el proceso, de la 1 a la 5. Empecemos con la número 1, que dice que la superficie terrestre y el mar se calientan. En la número 2 vemos que el aire cálido y húmedo asciende en forma de espiral. El aire en la atmósfera se va enfriando.
debido a justamente, sabemos que en la atmósfera pues las partes más altas son más frías, ¿no? Por eso ahí se va acumulando o se va enfriando todo lo que es el vapor de agua. Estos vapores pueden generar, como mencionamos antes, las lluvias torrenciales, los vientos fuertes, los rayos y relámpagos y en algunas ocasiones las granizadas. 4. El vapor de agua se va convirtiendo en líquido. Como hemos dicho, cuando va subiendo el vapor de agua, conforme sube a más altura, esta se enfría y se convierte en pequeñas gotas de agua que generan las lluvias que nosotros conocemos. 5. Se empiezan a crear la nube de tormentas llamadas cumulonimbus. Cuando la lluvia se presenta con rayos y truenos, en la atmósfera se conoce como tormenta. ¿Qué otros fenómenos meteorológicos pueden generar la tormenta de lluvia? Así es, como hemos visto en la imagen, pues pueden generar rayos y truenos. Además, que pueden generar fuertes vientos, así también como rayos y relámpagos, como mencionamos hace un momento, y las granizadas que conocemos, ¿no? Y si las nubes son muy grandes, estas pueden llegar a causar lluvias torrenciales. ¿Por qué crees que las nubes se presentan oscuras? Porque tienen un gran tamaño y se ha juntado una gran cantidad de vapor de agua. ¿Crees que habrá relación entre el calentamiento global y las tormentas de lluvia? Explica. Bien, sí, porque mientras más calor haya en la superficie de la Tierra, el agua se va a formar más vapor de agua y así las nubes cumulonimbus serán más frecuentes. Elabora un esquema sobre la relación entre el calentamiento global y la tormenta de lluvia, que ayude a comprender la información. Puedes usar el siguiente esquema y pedir la ayuda a un familiar. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema. En esta parte inferior vamos a hablar acerca de las semejanzas sobre el calentamiento global y las tormentas. Por ejemplo, podemos decirlo de esta manera. Ambos se generan debido al aumento de la temperatura de la atmósfera. Y en estas dos ramificaciones que se formó el esquema, aquí vamos a hablar acerca de las diferencias, tanto de las tormentas referente al calentamiento global. Por ejemplo, el calentamiento global podemos decir que se genera por la concentración de los gases tóxicos que generamos los seres humanos a través de las diferentes actividades que realizamos. Asimismo, en las tormentas podemos decir que es el vapor de agua acumulado por el calor. Ahora, con la ayuda del organizador visual que elaboraste, contrasta tus respuestas inicial a la pregunta de investigación con las nuevas ideas que hallaste, ¿no? Luego de haber leído toda la información que acabamos de revisar. Tu primera respuesta, ¿recuerdas cómo fue? Así es, ¿no? Fue de esta manera, ¿verdad? A la pregunta que se realizó, ¿por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? Porque en estos últimos años las lluvias se han incrementado debido al calentamiento global. Esta fue nuestra respuesta inicial. Después de haber leído toda la información, veamos cómo ha variado, ¿no? Lo comprendido de los dos, ¿no? De las dos infografías que hemos leído. ¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan con más fuerza? Recordémonos que vamos a responder la misma pregunta que planteamos en un inicio. Bien, aquí vamos a ver. Aquí hemos colocado, por ejemplo, debido al calentamiento global, se están generando más nubes cumulonimbus y estas nubes son más grandes, por ello la cantidad de lluvia es cada vez mayor y ocasiona, como hemos visto, diferentes desastres naturales, ¿no? Como las inundaciones, la crecida de los ríos, la caída de huaicos. Relaciona la información de las dos infografías que acabas de leer, organiza tus ideas y escribe tu respuesta definitiva a la pregunta que investigaste.
¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? Tu respuesta final puede ser, por ejemplo, esta. Recuerda que todas las respuestas que te hemos brindado son referentes para que tú en casa puedas ayudarte con ellas y con la ayuda de tu familiar pues las mejores. Bien, vamos a respuesta a la pregunta de esta manera, ¿no? Debido al calentamiento global se está generando más calor en nuestro planeta y esto hace que el vapor de aguas forme más nubes cumulonimbus que generan que cada vez estas nubes sean más grandes y se incremente la cantidad o volumen de las lluvias. Leo lo que escribió el profesor: calentamiento global y tormentas de lluvia. El planeta Tierra debe mantener un equilibrio de temperatura con la ayuda de los rayos del sol para que los seres vivos podamos existir. En los últimos años las personas están haciendo que la Tierra se caliente más de lo debido porque están talando árboles, quemando basura y bosques, haciendo uso de transportes con motor que emiten gases llamados dióxido de carbono o CO2 como se les conoce. El calentamiento global es el aumento de la temperatura en el planeta, provocando por estos y otros gases que son atrapados en la atmósfera y están cambiando el clima. Por ello, los fenómenos naturales como las tormentas, los friajes, las heladas, entre otros, se presentan mucho más devastadores. Por el calentamiento global, las tormentas se presentan mucho más fuertes. Las tormentas de lluvia se producen debido al aire cálido y húmedo que sube a la atmósfera desde la Tierra y los océanos. Por el calentamiento global, este aire está cada vez más caliente, lo que hace que el vapor de agua crezca al subir a la atmósfera. El vapor de agua se enfría y va formando la nube cumulonimbus, o sea, nube de la tormenta, que cada vez se hace o se carga más de agua. Por eso es de color oscuro. La abundante carga de esta nube, que también contiene hielo, se desprende y provoca tormentas, acompañadas en algunos casos de rayos, truenos y relámpagos, que pueden causar mucho daño en la Tierra. Elabora una maqueta para explicar lo aprendido. Te invitamos a elaborar una maqueta sobre el calentamiento global y la tormenta de lluvia para que expliques lo aprendido. Puedes usarla para explicar la pregunta que hicimos en un inicio, que fue ¿por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuerte? Bien, aquí te mostramos una imagen de más o menos cómo tú puedes hacer tu maqueta y a continuación te vamos a explicar cómo puedes elaborarla. ¿Cómo elaborar una maqueta? Para elaborar una maqueta lo primero que debes hacer es imaginarla o pensarla para luego dibujarla en un papel. A continuación, define el material con el que deseas elaborar tu maqueta y el soporte en el que la presentarás. Elabora a mano un dibujo o plano de cómo deberías hacer tu maqueta. 3. Demarca el dibujo o plano donde vas a hacer cortes y dobleces para proseguir con la maquetación. 4. Determina las herramientas que utilizarás en la elaboración de la maqueta: tijeras, reglas, lápiz, etc. 5. Manos a la obra y empieza con la construcción paso a paso de cómo tienes planteado en el plano y lo que has dibujado. Al finalizar, debes usar esta maqueta para poder explicar a tu docente y a tu familia lo aprendido. Bien, ahora dialoga con tus familiares y explícales por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes. Recuerda que puedes revisar la información para que así tú puedas hacer mejor tu explicación y puedas comunicar de esta manera cómo es que se forman justamente las tormentas de lluvia y que cómo es que así se hacen cada vez más fuertes. Llegado al final
de la clase de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas con visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy comparé las explicaciones iniciales y finales de acuerdo con la pregunta de investigación. Expliqué mediante la información confiable la relación del calentamiento global y la tormenta de lluvia. Elaboré una maqueta para explicar la relación entre el calentamiento global y la tormenta de lluvia. Si lo logré, marcaré después la primera columna. Si lo estamos intentando la del centro y necesitamos apoyo, pues esta última. Recuerda siempre ser sincero en tus respuestas para que así tus familiares también puedan ver en qué fallaste y así puedan ayudarte a mejorar tus aprendizajes. Bien, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y tu comentario si te ha gustado el video. Además puedes compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos hasta la próxima clase.